¿Para qué sirve un Mesías muerto? Muchos han muerto por una causa justa. Consideremos al estudiante de San Diego, California, quien se prendió fuego suicidándose en protesta contra la guerra de Vietnam. En la década de los 60, muchos budistas se quemaron con el fin de llamar la atención del mundo hacia la región suroriental de Asia. El problema que ocurrió con los apóstoles fue que su buena causa murió en la cruz. Ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Jamás pensaron que él podía morir. Estaban convencidos de que el reino de Dios sería establecido por él y que reinaría sobre el pueblo de Israel. A fin de comprender la relación de los apóstoles con Cristo y entender por qué la cruz le resultaba incomprensible, debemos captar la actitud que había hacia el Mesías en el tiempo de Cristo. La vida y las enseñanzas de Jesús estaban en serio conflicto con la especulación mesiánica de los judíos de ese entonces. Desde la infancia se le enseñaba al judío que cuando el Mesías viniera sería un líder dominante, victorioso y político. Él libertaría a los judíos del poder extranjero y restauraría a Israel el lugar que le correspondía. La noción de un Mesías sufriente era completamente extraña a la concepción judía del mesianismo. Scott nos da una explicación con respecto al tiempo de Cristo. Fue un periodo de intensa excitación. Los líderes religiosos se dieron cuenta que era casi imposible reprimir el fervor del pueblo, que en todas partes estaba la aparición del libertador prometido. Esta esperanza, sin ninguna duda, había aumentado por los recientes sucesos históricos. Durante más de una generación, los romanos se habían inmiscuido en la vida del pueblo judío, y sus medidas represivas incitaban el espíritu patriótico hasta la revolución. El sueño de una liberación portentosa y de un Mesías rey que la ejecutaría adquirió un nuevo significado en ese tiempo crítico. Sin embargo, eso no era nada nuevo. Detrás del fermento del cual tenemos evidencia en los evangelios, podemos discernir un largo periodo de creciente anticipación. Para el pueblo en general, el Mesías seguía siendo lo que había sido para Isaías y sus contemporáneos, el hijo de David que traería victoria y prosperidad a la nación judía. A la luz de las referencias del Evangelio, difícilmente se puede dudar de que la concepción popular que se tenía del Mesías era principalmente nacional y política. El erudito judío Joseph Klausner escribe: el Mesías llegó a ser cada vez más no solo un prominente jefe político, sino también un hombre de prominentes cualidades morales. Jacob Gartenhaus refleja las creencias prevalecientes entre los judíos del tiempo de Cristo. Los judíos esperaban al Mesías como aquel que los libertaría de la opresión romana. La esperanza mesiánica era, básicamente, una liberación nacional. La enciclopedia judía declara que los judíos anhelaban al prometido libertador de la casa de David, que los libertaría del yugo del abominable usurpador extranjero y pondría fin al impío dominio romano, y en su lugar establecería su propio reino de paz y justicia. En ese tiempo los judíos se refugiaban en el Mesías prometido, y los apóstoles tenían las mismas creencias del pueblo que los rodeaba. Como dice Miller Burroughs, Jesús era tan diferente a lo que todos esperaban que fuera el hijo de David, que sus propios discípulos estimaron casi imposible conectar la idea del Mesías con 11. Las graves afirmaciones que Jesús les dio con relación a su crucifixión no fueron bien recibidas por sus discípulos. Parece haber existido la esperanza, observa Bruce, de que él tenía un punto de vista muy deprimente de la situación y que sus temores resultarían sin base. Un Cristo crucificado era un escándalo y una contradicción para los apóstoles, exactamente como continuó siéndolo para la mayoría del pueblo judío, después que el Señor ascendió a la gloria. Alfred Edersheim, quien fue catedrático en Greenfield sobre la versión de los 70 en Oxford, tuvo razón al llegar a la conclusión de que lo más disímil en torno a Cristo fueron sus propios tiempos. Uno puede detectar en el Nuevo Testamento la actitud de los apóstoles hacia Cristo, su expectación de un Mesías reinante.
Después que Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que subir a Jerusalén y padecer, Jacobo y Juan le pidieron que les prometiera que en su reino ellos podrían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿En qué tipo de Mesías estaban pensando ellos? ¿En un Mesías sufriente, crucificado? Por supuesto que no, sino en un jefe político. Jesús les explicó que habían entendido mal lo que él había venido a hacer. No sabían lo que estaban pidiendo. Cuando Jesús predijo su sufrimiento y crucifixión, los 12 apóstoles no pudieron ni siquiera imaginarse lo que quería decir. Debido a sus tradiciones y formación religiosa, los apóstoles creían haber dado con la solución de sus problemas. Luego llegó el Calvario, se diluyeron todas las esperanzas de que Jesús fuera su Mesías. Desanimados regresaron a sus hogares, habían perdido todos esos años. El doctor George Eldon Ladd, profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, escribe: esta fue también la razón por la cual sus discípulos lo abandonaron en cuanto fue arrestado. Sus mentes estaban totalmente persuadidas con la idea de que un Mesías conquistador, cuyo papel era el de someter a sus enemigos. Sin embargo, cuando lo vieron aparentemente vencido y derramando sangre bajo la furia de los latigazos, como prisionero indefenso en las manos de Pilato y que después fue sacado de la ciudad, se despedazaron todas las esperanzas mesiánicas que habían puesto en Jesús. Es un hecho psicológico que solo oímos aquello que estamos preparados para comprender. Las predicciones de Jesús con respecto a sus sufrimientos y muerte cayeron en oídos sordos. Los discípulos, no obstante las continuas advertencias de él, no estaban preparados para comprender la magnitud de su alcance. Unas pocas semanas después de la crucifixión, a pesar de sus dudas anteriores, los discípulos estaban en Jerusalén proclamando a Jesús como Salvador y Señor, como el Mesías de los judíos. La única explicación razonable que puedo ver en este cambio se halla en 1 Corintios 15:5, que dice: apareció después a los 12. ¿Qué otra cosa habría producido que los desalentados discípulos se lanzaran a testificar, sufrir y morir por un Mesías crucificado? Indudablemente tuvo que ser cierto que él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sí, muchas personas han muerto por una causa buena, pero la causa noble de los apóstoles murió en la cruz. Solo la resurrección y el posterior contacto con Cristo convenció a sus seguidores de que él era el Mesías. De esto dieron testimonio ellos, no solo con sus labios y sus vidas, sino con su propia muerte.